Lo primero es lo siguiente. En el año 2003, el proceso político que se inició y que acaba de ser convalidado en las urnas en materia de política exterior tenía tres certezas, que no eran obra, lejos estoy de afirmar tal cosa, del canciller, del presidente Néstor Kirchner, sino que eran convicciones, profundas convicciones del expresidente. La primera convicción era que nosotros o nos integrábamos o no teníamos oportunidad en el mundo. El paradigma era integración o intrascendencia. El expresidente veía con suma claridad que de las pocas cosas que se podían predicar del futuro, una que sí se podía asegurar era que el futuro iba a ser de los continentes, que el futuro iba a ser de los volúmenes homogéneos, que no había posibilidad ninguna de ocupar, de tener un lugar, de tener una voz lo suficientemente audible, de tener escala, si no se conseguía si no se trabajaba fuertemente en esa dirección. Esa era una convicción definitiva, lo cual tenía como su correlato que respecto de lo que en aquel momento eran los países centrales, estamos hablando de Super Bush, estamos hablando del Bush que en marzo del año 2003 proclamó, bamboleándose sobre la cubierta del buque insignia de la Marina de los Estados Unidos, que la guerra con Irak estaba ganada y que él había cumplido con su deber, con el pueblo y con la humanidad. Hoy la historia ya se escribió, pero cuando el presidente Kirchner asumió, ese era el mundo. Era un mundo hegemónico, unipolar, con una superpotencia que estaba en condiciones por lo menos de mantener dos escenarios bélicos contemporáneos fuera de sus fronteras, y los estaba manteniendo. La segunda asunción que el expresidente tenía muy tatuada en su consistencia política era que no estábamos entrando en una época de cambios, sino que estábamos entrando en un cambio de época, que estábamos empezando a vivir un cambio cualitativo en la manera de entender nuestros valores, en la manera de relacionarnos entre las naciones del mundo, con nuevos jugadores, con jugadores que a lo mejor no contemplamos demasiado por cuestiones culturales, por molicie, por una serie de razones, pero que, como dicen los chinos, cuando sopla muy fuerte el viento, y él sentía que el viento soplaba muy fuerte, algunos levantan paredes y otros construyen molinos. Y él sabía que tenía que ponerse a construir molinos. Esto lo tenía muy claramente marcado y lo decía permanentemente. Y la tercera cuestión, que tenía muy acendrada en sí, era que nuestro destino era sudamericano. No era parisino, no era romano, no era londinense. Nosotros nos parecíamos mucho más de aquello en lo que nos diferenciábamos de lo contiguo. La identidad estaba en la contigüidad. Y en consecuencia, un tema que a él lo preocupaba enormemente, que para mí es un tema central, porque tiene que ver con algo que vamos a hablar a continuación, en consecuencia, había que lograr generar el orgullo de ser argentino y de ser sudamericano. Que ser argentino fuese un motivo de orgullo. Amar la argentinidad y amar la sudamericanidad profundamente, genuinamente. No mirarnos en los espejos erróneos, sino mirarnos en los verdaderos espejos, aunque no nos viésemos como nos hubiese gustado vernos, sino como éramos. Entonces, esos tres elementos, ¿no es cierto?, fueron tres elementos muy centrales de donde se desprendieron dos o tres principios básicos que guiaron y guían nuestra política exterior. Uno de estos principios era que en la relación con los países así llamados centrales, tener una cierta cordialidad en el trato no implicaba ni heredar a sus amigos ni heredar a sus enemigos. Y con los países no centrales también. O sea, nosotros podemos tener una relación
respetuosos con los Estados Unidos, pero no estábamos dispuestos a heredar el bloqueo a Cuba. No lo íbamos a heredar. Y podíamos tener una relación más que cordial, fraterna con Venezuela, pero no íbamos a heredar su amistad con Irán. Hasta tanto Irán no tramitara las rogatorias por el atentado de la AMIA. Y eso era definitivo. Con eso no se negociaba. Este fue un principio muy importante de política exterior. Segundo principio de política exterior. En la primera Asamblea General de Naciones Unidas, septiembre de 2005, septiembre de 2003, el presidente Kirchner tuvo 5 pedidos de bilaterales. 5 pedidos de bilaterales. En septiembre de 2005 tuvo 60 pedidos de bilaterales. Pedido bilateral trasladado a la Asamblea General de Naciones Unidas es lo que acaba de hacer el presidente Barack Obama en Cannes, en el marco del G20, con Cristina Fernández. Es decir, bueno, yo necesito, por razones de política exterior, tener una reunión con vos, que te estoy pidiendo formalmente, nunca es a solas. Puede ser a solas, ¿no? Digo, el formato no es a solas, suele ser con tu canciller, con el embajador, con algún embajador, con los note-takers, los traductores, pero una bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé si 60 son mucho o pocas, por lo pronto la tercera parte de los países de Naciones Unidas más o menos, pero es muchísimo más que 5, más de 10 veces. En el 2003 estábamos en el horno, éramos feos, sucios y malos, protagonistas del mayor default de la historia de la humanidad hasta el día, distinción que ostentamos hasta el día de hoy. Sigue siendo el mayor default de la historia de la humanidad. Entonces, en consecuencia, el expresidente dijo: ninguna silla en el mundo, así sea en la CONCACAF, que Argentina pueda ocupar y decir lo que piensa de su política exterior, del orgullo por la sudamericanidad, de la producción local, del valor agregado. Ninguna silla del mundo puede quedar vacía. Argentina tiene que ocupar todas las sillas que pueda ocupar. No hay un ámbito menor, subalterno, terciario, desdeñable. No somos superiores a nadie. Tampoco hay nadie que sea superior a nosotros, ¿eh? Pero nosotros no somos superiores a nadie. Vamos a todos lados y decimos lo que tenemos que decir. Y esta es la tercera norma de política exterior. Nunca más un compromiso que no se pueda honrar. Mejor ponerse colorado cuando uno dice yo llego hasta acá, que ponerse colorado cuando uno dice, ¿te acordás lo que te prometí hace 2 meses? Lo tengo que refinanciar, lo tengo que renegociar. Y eso se lo dijo con palabras de una extraordinaria crudeza, sin ninguna falta de educación, al presidente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, que visitó la Argentina al poco tiempo en la Asunción, en una cena en Olivos, en la cual, entre muchas cosas fantásticas que le dijo, mire, Köhler, Köhler es un hombre nacido en el 43, o sea, es un hijo de la guerra, y es un adolescente de la posguerra. Además, no nació en lo que hoy es Alemania, sino que nació en un territorio que formó parte de Alemania, pero que no era Alemania, que hoy no es Alemania. Y por lo tanto es un personaje muy suave en su manera de expresarse, con unos ojos líquidos, que después de ser presidente del Fondo Monetario Internacional fue presidente de Alemania, que es un cargo, ustedes saben que quien conduce las cuestiones ejecutivas en Alemania es el llamado canciller, que en realidad sería el primer ministro. Bueno, él fue para Alemania lo que es un presidente, lo que es Napolitano para Italia, respecto de Berlusconi. Entonces, aquella noche le dijo, mire, Köhler, yo no se lo digo como una falta de educación, yo se lo digo, como dirían hoy, se lo digo de onda, Köhler. No lo quiero ver nunca más, porque no lo quiero volver a ver, porque usted y yo no tenemos nada que hablar. Usted es mi acreedor, yo soy su deudor. Si yo lo tengo que volver a ver es porque no le pago. En cambio, si le pago, ¿usted para qué me quiere ver a mí de nuevo? Y yo le voy a pagar. Le voy a pagar lo que le puedo pagar, ¿Y saben cuánto le puedo pagar? El 22%, el 23%, por ahí vamos a andar de lo que le dejo. Que fue un escándalo. Porque hoy, cuando la
deuda externa argentina equivale al 43% del Producto Bruto y la deuda externa griega equivale al 170% del Producto Bruto, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero había que hacerlo en aquel momento. Había que decirle en aquel momento al mundo, cuando todos los gurúes de las multinacionales y los capitales concentrados en la República Argentina decían que los holdouts, que los que iban a rechazar la oferta argentina, iban a hacer fracasar el canje. Hoy el 94% de los tenedores de bonos de deuda pública en manos privadas entraron en el canje. Entonces, esos tres principios de los cuales derivaron una serie de políticas, de principios de política exterior, partieron de concepciones muy arraigadas de una persona, ¿no es cierto? Concepciones muy profundas. Lo que hicimos los ministros, que somos muy poco importantes, porque nosotros nos llamamos ministros, en realidad somos secretarios, por eso se dice que estamos a la punta de un decreto, ¿no es cierto? Somos apenas secretarios. Y gabinete no es ni más ni menos que el baño de los reyes, donde se reunían los influyentes de la corte, gabinete, ¿no es cierto? Gabinete, se reunían los influyentes de la corte para aconsejar al rey. Entonces, en realidad lo que importaba era, lo que importa a la República Argentina, es el titular del Poder Ejecutivo Nacional, por eso tiene la titularidad, según nuestra Constitución, de las relaciones internacionales. Solamente el presidente de la República es el titular de las relaciones internacionales. Luego, cuatro visiones muy rápidas de esa matriz de política exterior que se fue transformando en distintas políticas específicas, muchas de las cuales mencionó recién Eduardo. ¿En qué contexto mundial se da esto? Porque efectivamente no estábamos viviendo una época de cambio, estábamos viviendo un cambio de época. ¿Y en qué se ve eso hoy con una extraordinaria nitidez? Miren, no se explica, señores, la llamada primavera árabe, no se explica si no se acepta el retroceso relativo de la influencia global de los Estados Unidos. O sea, si no fuese porque hoy Estados Unidos, en relación con China, explica mucho menos que hace 10 años el Producto Bruto Mundial, nunca hubiese permitido el Estados Unidos imperial que se produjese el efecto dominó sobre los países del Magreb, Egipto, y lo que puede todavía llegar a pasar, porque hay problemas en Siria, porque hay problemas en Yemen, porque hay problemas en Bahrein, porque hay problemas en muchos lugares, que son lugares estratégicos. Yo dice, Bahrein, ¿qué es? El Golfo Pérsico. Yemen, ¿qué es? El Estrecho de Hormuz. ¿Qué es eso? La energía para Occidente. Son lugares de una extraordinaria importancia. Bueno, no se explica, no se podría explicar lo que está pasando si no fuese por el retroceso relativo de la influencia. Y así como cuando la influencia comercial es grande, y eso conlleva mayor influencia diplomática, y eso obliga a una mayor presencia castrense, militar, cuando se desarma el mecano, es al revés. Cuando se empieza a perder influencia castrense, se pierde influencia diplomática global, y después se termina perdiendo influencia económica. Por eso el dólar, ¿cuánto tiempo más va a ser una moneda de refugio internacional? ¿Durante cuánto tiempo más? En el año 70, o en el 69, o en el 68, o en el 65, nadie pensaba que Nixon iba a salir del patrón oro. Nadie se le ocurría. El patrón oro era como la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Bueno, hoy nuestros compatriotas preocupados, no sé por qué, ¿no es cierto?, corren y hacen ruido con el tema del dólar. ¿Cuánto tiempo más va a durar el dólar como moneda de referencia? ¿Cuánto tiempo más se puede prescindir de otras monedas, de tomar en cuenta otras monedas para sacar la paridad en términos internacionales y no en términos de moneda contra moneda, como el yuan, como el renminbi, que es chino, o como el yen, o como incluso el euro?